al momento en que se estaba produciendo el alzamiento de Aldo Rico. En ese momento se estaba emitiendo un programa en la frecuencia AM. Voy a obviar el nombre del conductor porque no viene al caso. En donde su preocupación al aire frente al levantamiento de los carapintadas era si la papa polaca estaba contaminada por una radiación, vaya a saber de dónde, si no era de Chernobyl o de dónde cuerno sea, y se vería afectado el problema del consumo de papa polaca. Hoy estamos, porque este no es solo mi programa, es el espacio que compartimos con los compañeros y compañeras en Radio Carpincho. Aquí en Escobar, bajo una lluvia de cenizas, no es metafórico, es absolutamente real, que algunas tienen la dimensión de media zapatilla de la que calzo. Es complicado porque uno ahora ¿de qué habla? Del jazz, de la música, como si viviera en una burbuja, ¿no? Pero ¿hasta dónde van a seguir tirando del carretel? Ya hemos hipotecado nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos, empeñando la economía, un Fondo Monetario Internacional para vaya a saber qué cuernos, vendiendo el suelo, el subsuelo. Lo único que le faltaba contaminar es el aire. Bueno, ahí lo tienen, o aquí lo tenemos, 900.000 hectáreas prendidas a fuego. Obviamente el problema será en los medios del sistema, y concretamente será cuando llegue a Barrio Norte y ese canal de la vieja bosta con olor a runfla, que es La Nación Plus, PUS en realidad, de los Mitre. Los Mitre que, abolida la esclavitud en la asamblea del año 13, hicieron parte de su fortuna vendiendo hijos, chicos y mujeres y hombres esclavos, capturados desde su conquista del desierto. Esto no es metafórico ni figurado. Basta rastrear en cualquier hemeroteca donde la tribuna de doctrina del diario La Nación ofrecía en sus artículos venta de esclavos, y a unos 100 metros de donde se localiza hoy la Casa Rosada, Mitre, el esclavista, el negrero, el hijo de puta, tenía mazmorras con grilletes donde encadenaba a chicos, mujeres, para su venta de esclavos. Hacer un programa hoy hablando de jazz es complicado, pero bueno, trataremos de surcarla como nos salga, pero en algún momento esto se tiene que detener. No sé cómo ni cuándo, pero dejémonos ya de joder, porque la soga para los pobres viene con mierda y la tenemos que agarrar con los dientes. Esto no es una campaña política, ni un partido de cuadros, ni un partido de cargos. Déjese de joder y por favor hagamos y hagan algo. El diccionario de la Real Academia Española nos anoticia que la palabra moderno tiene su origen en el vocablo latino modernus,
que significa hace poco o reciente. Como adjetivo moderno, se define como perteneciente o relativo al tiempo de quien habla o una época reciente. También como contrapuesto a lo antiguo o a lo clásico o establecido. Los manuales de historia nos cuentan que la Edad Moderna es el período entre la Edad Media y la Edad Contemporánea. En la historiografía musical, el término moderno es tal vez un poco más difuso. Cualquier enciclopedia mundial del mundo de la música, que en definitiva es un compendio de las obras de los músicos centroeuropeos, periodiza el tema más o menos de los siguientes brochazos: la música en la prehistoria, el mundo antiguo, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, el Impresionismo y la música contemporánea, que arrancaría en 1910 y seguramente todavía estaremos en esa etapa. Cada período marca o es marcado por un hito histórico concreto. Por ejemplo, 1750 es la muerte de Juan Sebastián Bach, aquel que organizó el clave bien temperado y los modos que la música occidental hoy maneja. Muerto Bach, inmediatamente se acaba el barroco. En la música popular, la utilización del término moderno tiene sus bemoles. Por los años 60, por ejemplo, música moderna podrían ser los Beatles, la Barra de Chocolate o el Club del Clan. Dentro del género entendido como jazz y su adjetivación, jazz moderno, por lo general remite al estilo post-Segunda Guerra Mundial, pongamos del año 1945 hasta los 60, más o menos. Piazzolla, catalogado como tango moderno, utilizará armonías y tonos y giros compositivos de Bartók y Stravinsky, de resultas que fueron utilizados 80 años antes que Piazzolla. Pero bueno, la modernidad en el tango sería esa utilización. Vamos hoy a surcar esto del jazz moderno en los 60 y en Buenos Aires. Desde un moderno, el clarinetista, saxofonista, tecladista, arquitecto, Horacio Chivo Borraro. Desde el LP Blues para un cosmonauta, grabado en los estudios Ion para el sello Trova en 1973, cuando la carrera espacial era lo moderno y cosmonauta y astronauta eran sinónimos, pero significaban distintas cosas. Cuando el año 2000 era el futuro lejano y preveía un cambio de milenio. Escuchemos entonces por el trío del Chivo Borraro, canción de cuna para un bebé del año 2000.
Sergio Pujol, en su libro Jazz al Sur, la música negra en la Argentina, editado por MC en 1992, ya desde el pique de las primeras páginas, plantea una hipótesis interesante. Leamos a Pujol. El jazz dejó de ser folclore a poco de nacer. En la globalización y expansión del género, su movimiento centrífugo no ha cesado. El jazz se ha hecho ciudadano del mundo. Si antes se lo veía siempre como referencia a otro contexto, como un insert de otra realidad, probablemente ningún otro género musical ha recorrido el arco que va desde lo regional a lo universal con tanta rapidez. Hasta aquí Pujol, y permita una pequeña nota. El rock también se centrifugó, y si no más, de seguro con un alcance similar al jazz. Si en 1917 se registra la primera grabación de una orquesta de jazz, la Original Dixieland Jazz Band, que además de no contar entre sus miembros a ningún músico de raza negra, su nombre llevaba escrito jazz con 2 S y no con 2 Z. Y por esos años ya giraban compañías de jazz por Europa. Pero el triunfo y la expansión del género vendrá a finales de la Segunda Guerra Mundial. Aquel oficial nazi que al momento de ser capturado preguntó a sus captores si entre sus filas había otro fanático de Benny Goodman. Abre las piernas, descontorsiónate en el Charleston epiléptico y bullicioso. Reconcíliate con la vida, que una nueva alegría me ha venido a los ojos y un nuevo deseo me ha venido a las manos. Escribirá Raúl González Tuñón en su poema Jazz Band, en su libro La calle del agujero en la media, editado en 1930. En la Argentina, ajena en su gran mayoría al idioma inglés, el jazz había llegado, pero en su forma coreográfica bailable. Será entonces la jazz, como referencia a una banda, la jazz band, y no a un género musical. El jazz entra a Buenos Aires por el puerto y se integra a la sociedad por el cuerpo. El jazz bandismo, será en esos figurados, locos años 20, el sinónimo de la modernidad, de los nuevos consumos culturales, de una parte de una sociedad en las grandes ciudades. Y en algún punto, si bien las categorías no eran del momento, será un nuevo folclore urbano, generando circuitos de producción, consumo y tradiciones. El jazz llegó a la Argentina por esos años 20 y llegó para quedarse. 30 años más tarde, con un modelo casi calcado, llegaría el rock and roll. Y ambos géneros plantean argumentos casi de barricadas. Jazz de Argentina, argentinos que hacen jazz, rock argentino, rock nacional o rock nacional, como diría Charly García.
La revista Caras y Caretas, en su edición de febrero de 1920, aporta un recuerdo del escritor y pionero del jazz Evar Méndez. La música de jazz despertó mi curiosidad a través de los espectáculos de music hall que vi en Buenos Aires a mediados de la década del 10. Recuerdo una compañía inglesa en el Teatro Odeón por el año 1916, otra de varieté en el Teatro San Martín. Concurría con mi esposa a escuchar una orquesta con pretensiones de ragtime en una confitería del barrio de Once. Ese mismo número de Caras y Caretas de febrero de 1920 traerá la publicidad de Casa América, promocionando la modernidad del gramófono. Si las hojitas de afeitar se conocen como Gillette y los apósitos son curitas, los gramófonos serán vitrolas, cuando en realidad son Victrolas, el gramófono producido por la compañía Victor Talking Machine, o llevado a nuestro idioma porteño, máquina parlante de Víctor. Y en 1930 será RCA Víctor y su icónica imagen del perrito frente a la corneta del gramófono, que en realidad era un fox terrier llamado Nipper. Si el jazz desemboca en estas playas lejanas, en compañías viajeras, o en el formato disco de pasta, 78 RPM, no lo hará como en Normandía, lo hará sobre un terreno conocido, habiendo establecido sus cabezas de playas comerciales. Escuchemos entonces al Chivo Raro en su tema Tarzán.
Radio Carpincho Comunitaria. Radio Carpincho Comunitaria. Entendemos la comunicación como un derecho de nuestro pueblo. Tomamos la comunicación en nuestras manos. Somos Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Escucha la teoría de la ruta. El rock en el clásico de Daniel El Tano Petraglia. Todos los viernes, 21 horas. Escucha la teoría de la ruta en Radio Carpincho. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmite Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Escucha Camino al Vino con Sergio Albino, la argentinidad y algo más. De lunes a viernes, 20 horas. Escucha Camino al Vino en Radio Carpincho. Transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Si el jazz, genéricamente hablando, fue procesado por la América Blanca, tamizando sus residuos de negritud para ser aceptado, o el tango, que debió consagrarse en París para volver a acceder a los salones porteños, quitándose esa catinga prostibularia. El jazz llegó a la Argentina, o mejor dicho, a Buenos Aires, como producto de consumo musical en confiterías y teatros. En la Buenos Aires de la década del 10, la Argentina del centenario, debía ser moderno, y el jazz, para esas épocas, era lo moderno. Las mismas orquestas de Osvaldo Fresedo o Roberto Firpo alternarán su tanguidad con esos ritmos locos del one step y el foxtrot. Y Odeón Nacional comenzó a editar grabaciones de Louis Armstrong, Frankie Tombauer o Bix Beiderbecke. Y el cine aportará desde lo musical y el modelo norteamericano. El mercado estaba armado y empezará a producir para llenar las góndolas. Si Firpo, Fresedo o el mismo Carabelli abordan un estilo ajeno ante la demanda del mercado, músicos como René Cóspito, Eduardo Armani o Eleuterio Iribarren, que eran cultores de eso que en la década del 10 se conocía o llegaba aquí a Argentina como jazz, en realidad no lo conocían muy a fondo. Era el ritmo de lo moderno. La gran noticia es la llegada de músicos negros, como por ejemplo Sam Boody. Serán los primeros músicos negros de jazz que desembarcarán en Buenos Aires. Y el caso emblemático de Josephine Baker producirá una revolución moral, musical y un escándalo. Si por lo general siempre se comenta, sobre todo en esas épocas, que en Buenos Aires no había problemas de racismo, tal vez porque los negros que venían con esa pátina de ser músicos de jazz norteamericanos.
años más tarde es interesante observar el problema de discriminación que tuvo un músico reconocido mundialmente, al punto que Duke Ellington preguntó por él al llegar a Buenos Aires, como Oscar Alemán. Era un negro chaqueño, famélico, muerto de hambre. Pero veamos esta cuestión de que aquí en Argentina no existe el racismo. Leamos la crónica de la revista Comentarios, una revista editada en 1929, que describe o comenta la gira de Josephine Baker, que realizó aquí en Argentina 200 presentaciones. Escribe un tal Ruiz Sloy, obviamente escondido bajo un seudónimo Berreta, o con pretensiones, vaya a saber de qué submundo. Leamos al tal Roy. Hablando de Josephine Baker, es el mono animal más parecido al negro. El salto que da amparado en la orquesta de Paul Whiteman es el mismo que dio su bisabuela detrás de un cocotero. Y Josephine misma es una mona a la que un cazador moderno le ha ubicado un manojo de plumas en el mismo sitio donde ayer tenía un rabo prensil y peludo. Esta negra es un símbolo. Es el símbolo del ritmo del momento actual. Está en la sangre que corre por sus arterias de todas las ciudades modernas, con una velocidad espeluznante. Josephine Baker ha vencido con la gente de color. La raza negra le debe a ella una hora de notoriedad que se prolonga. Es así como la gente de color ha invadido los escenarios del mundo artístico. Josephine es un sexo que se mueve y nada más. Es complicado historiar el jazz, y sobre todo en un programa sin tener muchos elementos o referentes, pero si el jazz, ingresado aquí, particularmente en Buenos Aires, tuvo sus años de esplendor durante las primeras décadas hasta la crisis del 30, lo será porque fue un ritmo bailable, casi una alternancia en los típicos bailes de la tango y la jazz. Para la década de 1930 y su famosa crisis, pocas grabaciones de jazz sobreviven y apenas unos pocos músicos tangueros clásicos logran subsistir con sus grabaciones. El jazz en Buenos Aires se debate solamente en los escenarios en donde su música puede ser bailable. Leamos una cronología que presenta el libro de Berenice Corti, editado por Gourmet Musical. Nos cuenta Berenice en su libro. En 1905 comienza a ponerse de moda en los carnavales ritmos bailables como el cakewalk, el two steps, el charleston, el shimmy y el foxtrot. En 1904, Eleuterio Iribarren funda la Jazz Band de Eleuterio y luego la American Jazz Band. Para 1920, Francisco Canaro y Roberto Firpo
líderes de orquestas de tango, comienzan a dedicar parte de su repertorio al jazz. En 1925, René Cospito forma su primer conjunto, René Cospito y sus 4 muchachos melódicos. En 1927, la orquesta de Sam Boudin visita a Buenos Aires, Rosario y La Plata, y el ragtime deja de ser considerado música popular estadounidense por excelencia. Adolfo Carabelli se presenta con Roberto Firpo para formar su propia agrupación, la River Jazz Band, inspirada en la banda de Paul Whitman. En 1929, Josephine Baker visita a Argentina. En 1932, el guitarrista Oscar Alemán debuta en París como músico solista de jazz. En 1933, el periodista Néstor Ortiz Oderigo publica un profundo estudio del jazz para el momento e inicia sus audiciones radiales en Radio Rivadavia. En 1934 se crea la revista Síncopa y Ritmo, el primer medio especializado de jazz en el país, y para ese mismo año, en 1934, comienza la publicación de la revista Downbeat en 1934 también. En 1937 se ofrece el primer concierto de jazz con la banda de Dixie Pals. Y aquí es interesante este comentario. Si los primeros o las primeras noticias del jazz se registran en 1914 aquí en Buenos Aires, tendrán que transcurrir 23 años para que se produzca un concierto de jazz tal cual hoy lo podríamos conocer o referir en lo que entendemos por lo que es un concierto. Para 1941, los jóvenes Rhythm Makers impulsan eso que se conoce como jazz caliente, en contraposición a lo que se conoce como jazz bailable. Y en esta formación de los Rhythm Makers, pocos años más tarde, a 1941, ingresará el músico que hoy estamos escuchando, Horacio Chivo Borraro. Leamos un poco de su biografía. Nacido el 6 de octubre de 1925. Dice el Chivo Borraro: cuando me compré mi primer clarinete para comenzar a estudiarlo y unirme lo más rápido posible a los Rhythm Makers, el conjunto ya existía por esa época. Yo me había comprado un saxo en la, sin tener ni siquiera idea que el registro para, un clarinete, que el registro para el clarinete era en si bemol. Y tocábamos a partir de discos que René Cospito le compraba a los marineros o partituras. Y había quien también tenía una radio de onda corta que permitía escuchar las audiciones norteamericanas, y al otro día ya tenía los arreglos escritos. El tema para las bandas de jazz es que se empieza a producir esto que se conoce también como jazz comercial o bailable, y jazz con esa pretensión de ser auténticamente negro.
En 1948 se funda el Hot Club Buenos Aires y su objeto es difundir el jazz anterior a 1930. Uno de los últimos presidentes del Hot Club Buenos Aires será Alfredo Radosinski, el creador del sello Trova. Los conciertos se realizaban en la Sociedad Cristiana de Jóvenes, o en la Asociación Cristiana de Jóvenes, y agrupaciones como la Guardia Vieja Jazz Band eran sus máximos exponentes. Pero para 1950 se produce una escisión y se funda el Bop Club, con intenciones de aquello que para ese momento se consideraba jazz moderno. La misma categoría de moderno se utilizó también en 1920. Pero había una pretensión ya más del músico profesional. Entre los miembros del Bop Club, muy influenciado por las corrientes contemporáneas en Estados Unidos, del bop, del cool, tenemos músicos como Leandro el Gato Barbieri, Horacio Chivo Borraro, Lalo Schifrin y Enrique Villegas. El jazz en Buenos Aires, desde su esplendor en bailable, poco a poco va perdiendo terreno. En los bailes comienzan a tener más predicamento las orquestas características, aquellos grupos con sus ritmos más centroamericanos como la rumba y el cha-cha-cha. Tal vez uno de los exponentes más conocidos sea orquestas de tango que imbricaban esos dos géneros, como por ejemplo Alberto Castillo y la Orquesta de los Indios. El jazz va perdiendo terreno, se va recluyendo a ámbitos mucho más cerrados, pero paralelamente las dos corrientes confluyen, o cada uno tiene su público. El hot jazz permanece con los revivals de los años 50, por ejemplo la Porteña Jazz Band, la Phoenix Jazz Band, pero el jazz moderno queda recluido a un circuito mucho más de boliche y abrevando también en nuevas corrientes como sería el free jazz, o no digamos que perdería su popularidad, pero sería más un jazz de gueto o para iniciados. Sin pretensiones de hacer una historia del jazz, sino mechando algunas puntas para que, disparar nuevas lecturas y nuevas músicas. Cerramos el programa de hoy agradeciendo a Radio Carpincho por el espacio, a Sergio Albino por la operación técnica, a Alferchu Gargano por la digitalización de los vinilos, con una Big Band de Alberto Favero, de un vinilo editado por Trova, cuyo título es Sweet Train, grabado casi contemporáneamente a la muerte de John Coltrane, aquel que en los 60 y aquí en la Argentina fue el gran faro de lo que también 50 años después se siguió denominando como jazz moderno. Nos estamos escuchando el próximo viernes si así lo disponen y que pasen bien.